Muy buenas noches a toda nuestra comunidad de Gaceta Laboral. Bienvenido una vez más a una de nuestras jornadas de capacitación. El día de hoy con algo muy especial, un curso avanzado en sistema de protección laboral empresarial en contratación, equidad salarial y la desvinculación laboral. El día de hoy, en la primera presentación, la primera jornada académica, vamos a tener la presencia del licenciado Alejandro César Millano Montero, profesional con experiencia en dirección empresarial y gestión estratégica de recursos humanos. Actualmente se desempeña como director gerente de Millano Asesores y Consultores, donde lidera procesos de consultoría organizacional, planificación estratégica y gestión del talento humano. Cuenta con experiencia en el ámbito académico como coordinador de la facultad que lo permite desarrollar una enseñanza práctica orientada a la realidad empresarial y a la correcta toma de decisiones en el ámbito gerencial. Licenciado, muy buenas noches. Es un gusto tenerlo en nuestra plataforma virtual, una vez más tocando temas muy sensibles en la gerencia de recursos humanos. Le dejo adelante. Puede iniciar el evento. Gracias. En principio, bueno, agradecer a Dios por permitirme estar con ustedes esta noche, compartir lo que los conocimientos y los años de experiencia me permiten transmitirlos y de alguna manera poder contribuir con su... ¿Me está escuchando por ahí? Podrían, y de alguna manera contribuir con el ejercicio profesional que ustedes en estos momentos están ejecutando. Como le repito, hay un cúmulo de experiencias a través de los años, así como también estudios que han formado un bagaje de conocimientos, un cúmulo de experiencias que me permite eh, estar aquí frente a ustedes. Y gracias a Gaceta Laboral por haber confiado una vez más en mi persona para poder dictar, transmitir este curso, que sin lugar a dudas es un tema bastante importante porque abarca todo lo que significa el proceso de incorporación hasta la desvinculación desde dos puntos de vista, el punto de vista técnico y el punto de vista legal. En lo que se refiere en lo que se refiere a la participación de ustedes, veo que hay un nutrido grupo que está participando y en realidad los felicito por este interés que tienen y que eh, en la actualidad el manejo, la gestión de personas es bastante técnico a diferencia de muchos años. La gestión de los recursos humanos o la gestión del talento no es de ahora, esto viene desde una época muy remota de la revolución industrial y en esa época se llamaba relaciones industriales porque precisamente en esta segunda gran ola, como lo llama Wim Toffler, y que viene de una primera que era la, la sociedad agrícola, en donde todos los trabajadores laboraban en el campo y eran esclavos, ¿no? Pero una vez que aparece la revolución industrial, surgen las grandes fábricas y lo que se requiere es mano de obra que está ocupada en el campo en condición de esclavo. Y es por eso que se producen muchas guerras. La más famosa es la guerra de secesión, donde hay una disputa fuerte entre los del norte contra los del sur, porque los del norte querían continuar con su sistema agrario y los del sur ya estaban industrializados y necesitaban mano de obra, es decir, necesitaban obreros, no campesinos. Y por eso hay una guerra y Abraham Lincoln decide dar la abolición a la esclavitud con la finalidad que al ser libres pasen a las fábricas, ¿correcto?
Y es ahí donde surge la relación del trabajador, operario, el obrero, con el empleador, con el patrón, la patronal. Y empiezan las primeras relaciones de trabajo y también con ello empiezan las primeras explotaciones y también las primeras quejas y reclamos. Y cuando van surgiendo estos conflictos de intereses entre obreros y entre empleadores, se propone que surja la gran figura de una persona para que pueda atenuar estos conflictos. Y aparece el relacionador industrial, en donde su función básicamente era apagar incendios, ¿no? Tratar de controlar que la masa no deje de trabajar, que no haya problemas en la producción, porque la producción era lo que más importaba, ¿no? Y el hombre era una pieza más del engranaje industrial. Entonces va surgiendo los reclamos y se va formando la clase obrera, y con ello se va formando y van creándose los sindicatos, y empiezan los reclamos y también los pactos colectivos, pero también empieza el conflicto mayor que era la lucha de las 8 horas, y esto se va logrando a través de la conquista de los trabajadores, y estos reclamos generan que los empleadores se preocupen ya un poco más en la persona, en el trabajador, y van surgiendo técnicas para motivar, para un buen liderazgo, para incentivar. Empiezan los estudios en Hawthorne, en la empresa textil, y con ello empieza la psicología industrial, que hoy en día le llaman comportamiento organizacional, y se van tomando en consideración y aplicando técnicas de gestión de recursos, técnicas de personal o técnicas de gestión humana. Y así va evolucionando. Y miren, hoy en día eh, ya casi no hay. Cuando nosotros hemos yo he empezado a estudiar en la Universidad Relaciones Industriales, en la Universidad San Martín, que era la única que tenía acá en Lima. En Arequipa había otra universidad, la Católica, pero eran las dos únicas. Y veníamos de un proceso revolucionario de las Fuerzas Armadas, y tras ese proceso es sustituido el general Velasco por el general Morales Ruiz. Se tenía una, unos dispositivos legales, no había constitución porque había sido un golpe, y la constitución del 33 había sido defenestada, derogada, y su reemplazo había el plan Tupac Amaru primero y después el plan Inca, o a la inversa, y el presidente Morales Bermúdez, al ver que había una fuerte presencia sindical, porque el general Velasco había estatizado tipo Chávez, había estatizado acá en el Perú cerca de 200 empresas, los sindicatos se fortalecieron, apareció la comunidad industrial, y se creó el SUTEP, se le dio mucha fuerza. El Ministerio de Trabajo estaba lleno de profesionales con tendencia, ¿no? Con tendencia de izquierda, ¿no? Y Morales Bermúdez convoca una asamblea constituyente. ¿Para qué? Para retornar a la democracia. Pero en ese periodo uno iba al Ministerio de Trabajo y no podía ni entrar por la cantidad de gente, denuncias, huelgas, paros, reclamos, reglamentos internos. Antes uno presentaba el reglamento interno al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo llamaba al sindicato y con el sindicato aprobaban artículo por artículo. Entonces, cuando aprobaban los 100 artículos, ya habían pasado 2 años, 3 años. Y así era. Las empresas estaban abocadas a relaciones laborales. Relaciones laborales es el subproceso de gestión humana que se encarga del derecho individual y del derecho colectivo. Y a eso se dedicaba el relacionador o el gerente, a negociar pliego de reclamos, a despedir, a pelear para salir
para sacar el reglamento interno. Es decir, era un tema muy, muy laboral. El sindicato estaba metido, Patria Roja y todo lo demás estaban metidos en los sindicatos o en las comunidades industriales. Marta Guatay era una abogada asesora laboralista. Entonces, este, había mucha infiltración y la parte técnica no se veía, casi no se veía. ¿Qué empresas veían? Algunas que quedaron, algunos rezagos como Olivetti, como NSR, como IBM, que eran internacionales y que no las habían llegado a confiscar o a estatizar. Y una de esas me tocó trabajar a mí. Y tuve la suerte de entrar a trabajar ahí cuando yo era bastante joven, así, sexto ciclo. Y ahí empecé a hacer estructura salarial, porque esto venía de la matriz, que era Estados Unidos. En Estados Unidos estaba la principal de NSR, y ahí yo vi análisis de puestos, manual de organización y funciones, estructura salarial, encuesta salarial. Pero en las demás empresas acá casi nada se veía de ello. Había los procesos de selección, no se medía clima laboral, no había los KPIs, no había, era bastante raro que una empresa viera eso. Sin embargo, una vez que pasa, llega la constitución del 79, que fue una constitución aprobada por toda la izquierda y por el partido aprista, casi no había participación de la derecha, fue una constitución eminentemente socialista. Cuando se querían vender las empresas, porque se retorna la democracia, el arquitecto de la UNDI quería vender las empresas quebradas que habían quedado después de esta confiscación, de esta estatización. Las empresas se llenaban de trabajadores porque todo era un bolsón político, era una fuente de empleo para todos los políticos que entraban a gerenciar, la mayoría militares o de los partidos de izquierda, del AP. Entonces se atiborraban de gente y entraban a un estado de quiebra, de falencia. Entonces, cuando Belaunde asume nuevamente el poder, quiere empezar a privatizar y no puede. Llega Alan García, se agudizó la crisis económica, se agudizó el tema terrorista, hasta que llega el ingeniero Fujimori, y en su afán también de querer empezar a vender y a deshacerse de tanta gente que tenía Estado, este, se lo prohibían porque el Congreso de la República no tenía mayoría. Entonces no le quedó otra que disolvió y empezó a vender las empresas, que nadie daba un medio porque estaban repletas de personal, es decir, los gastos corrientes superaban lejos lo poco que producía. Entonces logró empezar a vender. Recuerdo que cuando mi familia quería un teléfono, teníamos que esperar 6, 7 años para adquirir un número telefónico. Tenía que fallecer alguien de la zona o mudarse de la zona y dejar una línea. Era un privilegiado el que tenía un teléfono. Y de esa manera, así se vivía. El que tenía un teléfono alquilaba y había colas para llamar por teléfono. Colas, todo el día. En la cuadra, en la tienda, una tienda que lo logró, tenía la vuelta, daba la cola, porque no se podía tener teléfono. Hasta que, bueno, se empezaron a vender las cosas, se empezó a reducir personal en todo el Estado. Ahora uno va al Ministerio de Trabajo y puede jugar un partido de fútbol en cualquiera de los pisos. Antes no podía ni entrar, porque en los pasadizos habían hecho oficinas con triple. Entonces ahora ya empieza el mundo también, la tecnología empieza a cambiar y se empieza a, a preocuparse mucho más de la gestión humana. Y van apareciendo técnicas modernas, nuevas técnicas. Ya relaciones industriales va dejando de lado el término y entra a lo que es recurso humano. Pero ya se veía clima laboral,
ya se veía evaluación de desempeño, ya veía en varias empresas evaluación de puestos, estructura salarial, ya se hablaba en grandes empresas, medianas y pequeñas no, pero en grandes empresas ya. Eternit, por ejemplo, tenía un área de administración de sueldos y salarios, ¿no? Y así como ya de estas empresas grandes, Pepsi, Coca-Cola, los bancos grandes tenían y aplicaban, ya la psicología desarrolló mucho también. Y posteriormente entramos a la sociedad del conocimiento, la tercera ola, donde se revoluciona la tecnología y la información vertiginosamente, y ya entramos a un tema en que las relaciones laborales, sindicatos, y, o sea, el derecho individual y el derecho colectivo, está en un segundo, tercer plano. Hoy en día, si bien es cierto, tenemos que cumplir estrictamente con la legislación laboral, también es cierto que cobra preponderancia los aspectos técnicos, pero estos están amarrados a la ley. No es que estén sueltos. No, hay mucho vínculo entre la ley y los procesos técnicos de gestión. Mucho. De tal manera de que desde que el hombre, la persona postula a un trabajo, está ya siendo de alguna manera regulado él que postula y la empresa que convoca, ¿correcto? Y hay una serie de aspectos legales en esta etapa del ingreso de personal que lo vamos a ver poco a poco, de manera gradual, en las sesiones que nos toque desarrollar o me toque desarrollar. El sistema de protección laboral empresarial, contratación, equidad salarial y desvinculación es una FIL. Tiene 7 sesiones, ¿no? De las cuales los que están en oral, veo, ¿no? Esos son los que me corresponde eh, explicar a mí. Hoy día va a ser solamente una manera interesante de poderles generar a ustedes las expectativas, despertar la inquietud, para que ya cuando empiece el curso en sí a desarrollarse, pues ahí desarrollaremos la parte legal, la parte técnica, de manera bastante práctica, sin descuidar los aspectos fundamentales que debemos, o los fundamentos que debemos tener en cuenta, ¿no? Y en las sesiones de color celeste está el magíster Carlos Kamisaki, que él también somos compañeros de estudio de la universidad, también relacionador industrial, y que él va a tocar importantes temas de manera intercalada conmigo. La primera sesión me corresponde desarrollarla el día de hoy, mostrarles a ustedes lo que se va a desarrollar durante esta primera sesión, ya cuando estemos en el curso en sí. Y lo que nos toca, lo que me toca es todo lo que es reclutamiento y selección con respaldo legal, diseño de perfiles, decisión estratégica, y ese contratos a plazo determinado, contratos modales, y todo esto lo voy a desarrollar uno por uno en estos momentos, ¿no? En reclutamiento y selección con respaldo legal, diseño de perfiles sin discriminación, la ley 29973 y el convenio de la OIT. En principio, nosotros tenemos que tomar en cuenta que también podemos contratar empresas que no dan personal, como es el service, y hay toda una regulación de la intermediación laboral. Pero esta regulación también nos dice en qué condiciones, bajo qué consideraciones podemos tener personal laborando para nosotros, pero que es remunerado por otra empresa. ¿Correcto? Otro de los aspectos que está regulado es la tercerización. Si alguien levanta la mano, a ver, lo que quieren. Sí, ¿dónde estás?
Puede, por el micrófono hacerme la pregunta, señorita. No hay problema. ¿Alguien levantó la mano? Elizabeth Trujillo, ¿cuál es la pregunta? Ok, al final de repente podríamos ver. Bien, la tercerización es otra técnica que está regulada por ley, en la que el empleador también puede tener trabajadores que están desarrollando las actividades de un proceso específico, ¿ok? Ahí lo que se tiene que hacer, estos son contratos civiles, ¿no? Que se firman y que no tiene que ver con contrato laboral con los trabajadores, pero que sí tienen la actividad del trabajador en la empresa de uno, ¿ok? Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es la locación de servicio. La locación de servicio también nos permite tener a nosotros, a gente que está realizando actividades para la empresa, pero que no tiene ningún tipo de vínculo laboral, es decir, no tiene ningún derecho laboral que le asista. Este también es estrictamente civil, no es laboral, ¿no? Y hay algunos aspectos que lo vamos a tocar en el momento de cuál es la diferencia entre un contrato de trabajo, una locación de servicio, un servicio, todo. ¿Qué más vamos a ver acá? Antes de una contratación, ¿correcto? Antes de tomar la decisión de contratar a una persona, debemos tener en cuenta el convenio 111, convenio relativo a la discriminación en materia de empleo. En la charla que vamos a dar cuando nos toque este tema, ahí vamos a desarrollar la diferencia una recomendación, un convenio, cuando el convenio se convierte en ley supranacional. ¿Ok? Entonces, para, para poder llegar a tomar o contratar a una persona, tenemos que tener en consideración el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo. La ley 30709 también toca aspectos importantes en materias de capacitación, contratación, en los perfiles. Aquí hay un término que perfiles de puesto, incluso la misma resolución ministerial toca el término perfiles. Eh, Perfil más es un tema que lo vamos a explicar en su oportunidad. Es como cuando uno se toma una foto de frente y una foto de perfil, ¿no? El término primigenio es el análisis de puesto. Ahora le dicen descriptivo de puesto. Pero hay una tendencia más por los psicólogos de denominarle perfil. Pero el perfil es una parte del puesto. La descripción es una parte del puesto. ¿Ok? Y eso lo vamos a definir en su momento apropiado. Pero además esta ley también nos obliga a establecer el género de cada puesto de trabajo. Y en su momento veremos cómo se define el género de los puestos de trabajo cuando estamos desarrollando los análisis de puestos o descriptivo de puestos o perfiles de puestos, como a ustedes les parezca mejor. Licenciado, si podríamos aumentar un poco el volumen del equipo, mencionan acá los participantes que no se escucha. Ok, lo que pasa es que vengo de un proceso. Bien, otro de los aspectos
que debemos tomar en cuenta al momento de un reclutamiento y selección de personal, contratación, es la ley 29973. Esta ley tiene que ver con la persona con discapacidad. Es la ley que regula a las personas con discapacidad. Y hay un organismo que es el CONADIS, la Comisión Nacional de Discapacidad, que es el que vela por el cumplimiento de este dispositivo legal. Y en este dispositivo legal también menciona aspectos de carácter laboral y obligaciones contractuales laborales. Y eso lo vamos a ver en las fechas que nos corresponda dictar. Decisión estratégica o condicionamiento legal. Cuando nosotros vamos a tomar a una persona, tenemos que tener en consideración algunos aspectos para poder decidir si le hacemos de carácter indeterminado o le aplicamos un contrato modal según el requerimiento del puesto o de la coyuntura o del tiempo, ¿correcto? Eso lo vamos a definir. ¿Qué es un contrato indeterminado y cuáles son sus características? ¿Y cuándo deberíamos aplicar un contrato indeterminado? ¿Y cuándo deberíamos aplicar un contrato modal? Tenemos también que tener en cuenta la diferencia, pues el contrato a plazo fijo versus el contrato a plazo indeterminado, ¿no? Lo que vamos a ver, según el decreto 00397, los tipos de contratos modales. Son tres grandes grupos que nos habla este decreto supremo, que es el reglamento de la 728, ¿no? Este, ahora el texto único. Hay tres grandes grupos y estos tres grupos tienen, cada uno tiene tres tipos de contrato modal. Entonces, en las clases que tengamos, vamos a definirlo, vamos a verlo rápidamente, su contenido legal, su definición legal y su aplicación, porque de eso se trata. ¿Cómo lo vamos a aplicar cada uno de estos contratos? ¿Correcto? Vamos también a ver qué es lo que sucede con los inspectores de trabajo cuando nos visitan y nos hacen una inspección por los contratos. Ellos, por una resolución de la Intendencia de Sunafil, tienen protocolos. Y estos protocolos indican qué es, cuál va a ser la actuación del inspector cuando va a revisar contratos que puede ser por un producto de una denuncia o por una visita de oficio. Cuando es una denuncia, puede ir específicamente por la denuncia que puede haber sido por un trabajador que tiene un contrato de suplencia. Entonces va a ir y va a revisar el contrato de suplencia. O de repente, si es de oficio, será pues lo que mande la autoridad superior de él y le diga revísate todos los contratos, ¿correcto? Entonces los protocolos son importantes de que ustedes conozcan estos protocolos, porque ahí les va a decir, y lo vamos a ver, les va a decir qué le va a pedir por cada uno de estos tipos, 9 tipos de contrato, qué le va a pedir el inspector. Otro de los aspectos que vamos a tener que ver es el análisis jurisprudencial, ¿correcto? Si hablamos de análisis jurisprudencial es porque alguien ya puso una denuncia. Y como producto de esa denuncia se ha iniciado todo un proceso, ¿no? En Sunafil o en el Poder Judicial, y ha emanado de este proceso una sentencia. Y esa sentencia es vinculante
para las siguientes denuncias del mismo tipo. Es decir, ya es jurisprudencia y por lo tanto, el siguiente juez, otro juez que vea un caso similar a este, tendrá que aplicar lo que la sentencia anterior definió. Y además, cuando se producen reuniones del Pleno, el Pleno propone algo y se ponen de acuerdo y dicen, en adelante vamos a resolver de esta manera para todos los casos del mismo tipo. Entonces, cuando nosotros, ustedes, vayan a aplicar un contrato de trabajo, es importantísimo que empiecen a revisar la jurisprudencia respecto a ese contrato. Si existe jurisprudencia respecto a ese contrato es porque alguien aplicó mal y hay un error de aplicación. Pues entonces ustedes aprovechan del error a la buena práctica, porque ya tienen los protocolos y porque ya tienen lo que un juez podría sentenciar si ustedes cometen ese error. Vamos también nosotros a hacer una pequeña auditoría. ¿Cómo hacemos una auditoría de contrato? No hace mucho yo tengo 3 clientes bueno, nosotros, digo, ya no asesores, tenemos 3 clientes en Puno. Los 3 clientes son cooperativas de trabajadores, mineros de oro, ¿correcto? Hay 36 cooperativas de trabajadores mineros de oro. Esas son formales. Hay el triple informal y todas de oro. Y hemos tenido que hacer en dos, he tenido que, hemos viajado incluso allá a Puno, Juliaca, y obviamente después en Puno para darnos un paseíto por el lago Titicaca y ver a los uros, porque el nivel de educación de todos estos trabajadores es primaria, en algunos casos completo, en otros incompletos, y por ahí, ¿no? Unos que otros que tienen estudios, algunos estudios secundarios. Pues estos se han juntado y han hecho su cooperativa. Y ellos son el presidente, el secretario, el director de vigilancia, el administrativo, ellos, pero no conocen, obviamente por su nivel de formación. Entonces sí, contratan una contadora, contratan un ingeniero para Soma, y por ahí un abogado que otro, que también, siendo abogado, ya abogado, pero está en el ámbito y sus niveles de conocimientos son pocos. Entonces, cuando hemos hecho auditoría de contrato, nos hemos encontrado con una serie de errores garrafales. Eso lo vamos a mostrar, ¿no? Obviamente sin la razón social, pero se va a mostrar y vamos a tratar de identificar los errores garrafales por desconocimiento propio de su nivel de formación. También vamos a ver las infracciones que se dan, el nivel de infracción y la multa que le corresponde por el nivel de infracción. Veremos y vamos a ver el aspecto de la causa objetiva del contrato, que ese es el que genera mayor, escuche, mayor eh, problema en la visita inspectiva, la causa objetiva, en la visita. La desnaturalización sucede no solamente en pool, ¿no? Estamos hablando ahora en términos generales, y ahora le voy a comentar. Sucede cuando hay un descuido. Cuando hay un descuido en la tipificación de la causa objetiva, pero su ejercicio es otro. O cuando se olvidaron de quitarle la tarjeta de marcación, lo dejaron entrar y ya se había vencido.
Ahí es donde más se desnaturaliza. Cuando lo contratan por un contrato modal, pero resulta que la actividad que desarrolla es otra, se desnaturaliza. Entonces vamos a ver los tipos de desnaturalización de contratos que existen, ¿correcto? Y también cómo vamos a identificar las causas objetivas para la contratación laboral a efectos que en una visita inspectiva el inspector, con todas las facultades que le confiere la Ley General de Inspecciones, tema de inspección, este, él puede entrar a planta a la hora que quiere, a la empresa, y de la empresa puede pasearse por toda la empresa, por los baños, por la planta, por las oficinas, por todo lado, y preguntar a quien quiera, u observar la labor, ¿no? Y entonces dice, este señor está haciendo esto, tú, no, sí, yo estoy temporal, ¿no? A ver, tráeme su contrato, y resulta que es un contrato intermitente. Estamos hablando de contratación y todo lo que la ley está regulando en los procesos de selección, contratación, que es un proceso técnico, un subproceso de la gestión humana. ¿Por qué importa tanto el PLAME y el TER-registro? ¿Cuándo debemos hacerlo? ¿Cuándo debemos darle alta? ¿Cuándo debemos darle baja? ¿Cuáles son los plazos? Pero hay algo más en el fondo que hace que genere acciones previas o actuaciones inspectivas. El PLAME y el TER-registro propician, por error nuestro, propician una acción previa dentro de lo que es el proceso inspectivo. La acción previa no tiene efecto legal, no tiene carácter jurídico, pero la primera parte de lo que es el proceso inspectivo, que es la actuación inspectiva, ese sí tiene efecto jurídico, sí tiene efecto legal. Y este se encarga de trasladar, una vez que ya detectó que no le hicieron caso, lo pasa a la segunda gran etapa de este proceso inspectivo, que es la etapa sancionadora. ¿Okay? Entonces, vamos a ver el tema de registro, su incidencia que tiene, miren, la incidencia que tiene el T-registro en la ley 27942 y en la ley 29783. Y en otras más, pero estas son puntuales, que lo vamos a tocar, lo vamos a mencionar. Lo que les comentaba, ¿no? El T-registro en la acción previa y la actuación inspectiva. Ahí tenemos, vamos a tener algunos ejemplos, alguna manera práctica de mostrarles cuál es la importancia del T-registro. Blindaje documental nos ponen a nosotros en el temario que debemos desarrollar. El blindaje documental dice 14 documentos esenciales del archivo del trabajador, es decir, acá estamos hablando de lo que es el legajo personal. ¿Qué datos debe contener? ¿Hay alguna norma, hay alguna ley que te diga qué debe? Bueno, si hay normas diseminadas, ¿no? Que tiene por necesidad el empleador, tiene que tener esos documentos. La ley no te dice qué documentos debe tener, pero por salvaguarda de los intereses de la empresa, tiene que tener datos y documentos necesarios. Pero hay una ley importante
que es la ley 30709, y su reglamento, el decreto supremo 002, que nos dice a nosotros, lo vamos a tocar en, creo que en tercero y cuarto, o segundo y tercero, que nos dice a nosotros que podríamos tener alguna, algún, podríamos aplicar algunos criterios objetivos para sustentar la brecha salarial. Y eso está en el legajo. Y eso lo vamos a ver. Vamos a ver cómo la ley 30709 te obliga a tener un legajo de personal impecable, porque te va a servir de sustento, te va a servir ante cualquier juicio en materia de la 30709. Ok, todo eso es lo que vamos a ver en la sesión 1, que es la primera sesión que me corresponde. Tenemos la segunda sesión, le corresponde al licenciado Kamisaki, al magíster Kamisaki, y después de él me corresponde a mí la tercera sesión. ¿En qué consiste esta tercera sesión? En los fundamentos y el diseño de la estructura salarial, fundamentos legales de la remuneración, conceptos, condición de trabajo versus liberalidad. Hay algo que tenemos que tener en cuenta cuando una norma te habla de remuneración y cuando otra norma te habla de salario. Ahí tenemos que tener claro esos conceptos y debemos para eso acudir a unos conceptos que ya son a nivel internacional. La remuneración mínima vital, su aplicación, componentes computables. Miren, estructura salarial, acá dice fundamentos legales de la remuneración. ¿Ok? Es más, la ley 3709 te habla de la discriminación remunerativa. Y ahora vamos a ver qué es lo que te pide esa ley. Estructura salarial, componentes fijos, variables. Ustedes saben que uno puede tener un sueldo básico, un sueldo fijo, pero ese es el básico. Vamos a después a ver qué es un sueldo básico. Y también tienes una sueldo o remuneración básica y también hay variables, ¿no? Y beneficios no remunerativos que también vamos a definirlos claramente. Metodología de la valorización de puestos, construcción de bandas, política de remuneraciones, matriz de asignación salarial. Todo esto es lo que vamos a desarrollar en la sesión 3 y que es lo que estamos conversando, ¿no? Tenemos que ver los conceptos entre salario, sueldo y remuneración, definir todas las remuneraciones, ustedes lo van a tener en un cuadro y van a poder diferenciar cuál es remuneración y cuál es salario, cuál es beneficio social. Y eso lo vamos a desarrollar bastante práctico, de manera práctica y espero que con la participación de ustedes. Y vamos a entrar a este detalle, ¿no? Ley que prohíbe la discriminación remunerativa, pero nos hace unos requerimientos, nos hace unos pedidos esta ley, que SUNAFIL se encarga de que uno lo cumpla. Y en uno de sus pedidos nos emplea el término salario. Por eso es que es importante que acudamos a los conceptos internacionales, que ya lo tiene definido, cuáles son los convenios, que lo vamos a ver, y que estos convenios, estas definiciones son recogidas por la legislación peruana.
Las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo se dan por negociación colectiva, por obligación legal o por liberalidad de la empresa. Y lo vamos a hacer un cuadro pequeño y vamos a ver cuáles son las que nos obliga la ley, cuáles son las que pide el sindicato y lo obtiene a través de la negociación colectiva, lo pide en su pliego de reclamos y el pliego de reclamos en, va en una negociación colectiva y deriva en el convenio colectivo, en el acuerdo. Este acuerdo tiene plazo perentorio, es decir, todos los años lo tiene que volver a pedir. Es como antes, eso lo vamos a explicar en su oportunidad. También nos piden la remuneración mínima vital. ¿En qué momento se aplica? ¿Cuáles son sus componentes computables? ¿Correcto? Hay dos aspectos fundamentales, uno técnico y otro legal. Entonces vamos a ver estos dos aspectos técnico-legal de la remuneración mínima vital. Y vamos a ver cuáles son los componentes computables. Computables quiere decir que para los beneficios sociales, vacaciones, gratificación, CTS, también lo veremos. Otro de los aspectos que nos piden en esta tercera sesión que me toca desarrollar es la estructura salarial. La estructura salarial, sus componentes fijos, variables y beneficios no remunerados. Nosotros, cuando nos toque esta clase, vamos a desarrollar de manera sucinta una pequeña elaboración de una estructura, o por lo menos los pasos a seguir, porque por cada sesión hay 2 horas. Entonces tenemos que, y los puntos, como ustedes ven, son bastantes. Entonces, pero sí va a ser objetiva y sí va a ser clarísima para que lo puedan entender. Profundizar más allá ya requiere pues de todo un curso específico de lo que es el diseño de la estructura salarial, desde su etapa inicial hasta llegar a la estructura salarial y de acuerdo a ley, esto nos puede derivar a un plan de igualdad salarial, que lo vamos a ver también, lo vamos a ver. Componentes, miren, estamos hablando de los puntos, estamos hablando de los soles, ¿correcto? Los puntos, ¿de dónde lo obtenemos? Eso lo vamos a ver también. Y los soles, ¿de dónde los obtenemos? Del plame, ¿ok? En función a la aplicación de las líneas de tendencia, que son varias, iremos tentativamente viendo cuál de la exponencial, de la polinómica, de la recta, de estas líneas de tendencia, que son como 5, iremos tanteando cuál es la que se adecua mejor y aplicaremos nuestra nueva línea de tendencia y como producto de ello vamos a encontrar los puestos que están sobrevalorados o los puestos que están infravalorados. Cuando hablamos de la banda salarial, tenemos que acordarnos un poquito de nuestro eje de abscisas y ordenadas, ¿no? Nuestro plano cartesiano. Y en nuestro plano cartesiano vamos
a ir a través de fórmulas pequeñas y grandes fórmulas, vamos a ir encontrando las bandas salariales. ¿Ok? Y ahí estamos cada uno con sus, el término de la amplitud de la banda, el ancho de la banda. El ancho de la banda son los puntos que hemos visto que están en este eje, en el eje de abscisas, y la amplitud de la banda está en el eje de las olas, ¿no? Por una pequeña fórmula, nosotros vamos a determinar este tamaño, y ese tamaño va a ser para todos igual, y por una cantidad, dependiendo de la cantidad de puestos y de la cantidad de puntos que se distribuyan, va a haber también varias bandas, ¿no? Pueden haber 6, 7. Entonces, estos son lo que es la banda salarial, y dentro de esta banda salarial vamos a tener, ¿qué cosa? Los puestos de trabajo. Vamos a tener dentro de esta categoría, vamos a tener por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pero también podemos tener por acá, por debajo de la banda. O podemos tener por acá, por encima de la banda. Ahí tenemos que tomar medidas. Esas medidas también las vamos a ver. Se les va a explicar cómo vamos a tener que mejorar, ¿no? Y también vamos a encontrar acá que una persona que desarrolla lo mismo, es decir, que tiene el mismo puntaje, gana menos que otro. Y ahí hay discriminación. ¿Cómo lo resolvemos? Lo vamos a ver luego. Los conceptos no beneficios no remunerativos, ¿no? También tenemos que ver cuáles son estos conceptos que no van a entrar al cálculo, a las consideraciones remunerativas y de salario, ¿no? Son conceptos no remunerativos. También lo vamos a definir y lo vamos a ver cómo se obtienen, cuál es su procedencia y todo. Para poder llegar a esa banda y para poder llegar a la estructura salarial que hemos visto, tenemos que pasar por un proceso técnico. La, la, lo que nos pide este módulo, esta segunda sesión, es la valoración de puestos, ¿correcto? Dice metodología de valoración de puestos, factores y ponderación. Cuando hablamos de valoración de puestos, tenemos que ver cuántos tipos de valoración hay y cuál es el que debemos aplicar. Y eso depende del tamaño de la empresa, pero básicamente la Organización Internacional del Trabajo recomienda el método por puntos, porque es el más técnico, el más científico, el más acertado. Y este método lo recoge la Ley 30709 y más específicamente al detalle la Resolución Ministerial 243 y la 145, que son las guías referenciales para la elaboración de la estructura. ¿Okay? Entonces, este proceso técnico es así. El manual de organización y funciones, que es el conjunto de puestos agrupados por gerencias o por áreas. Si es una gerencia, puede tener por debajo departamentos, este departamento tendrá secciones, esta sección va a tener trabajadores. Entonces, cada gerencia tendrá su capítulo y su organigrama de la gerencia. Después vendrá la otra gerencia, de repente gerencia financiera, gerencia administrativa, gerencia de producción, gerencia de sistemas, gerencia logística, ¿no? Tiene 4 o 5 gerencias, habrán 4 o 5 capítulos más el capítulo inicial donde está el organigrama general de la empresa, que lo vamos a ver.
y tendrá pues todo lo que comprende la introducción, la historia y todo. Una vez que nosotros tenemos actualizado el manual de organización y funciones, vamos a tener que hacer, si es que estamos hablando, y hemos optado por el método por puntos que recomienda la Organización Internacional del Trabajo y que está dentro de la Ley 30709, tenemos que hacer el manual de evaluación. ¿Evaluación? ¿Qué evaluación? Evaluación de puestos. El manual, tiene que haber un manual. No podemos evaluar si no tenemos un manual. ¿Y este manual en qué consiste? Lo vamos a ver. Consiste en factores, subfactores y grados. Por decir un factor, el factor esfuerzo, vamos a definir qué cosa es el factor esfuerzo. Pero este factor esfuerzo tiene dos subfactores, esfuerzo físico y esfuerzo mental. Entonces, vamos a definir qué es un esfuerzo físico y qué es un esfuerzo. Pero además, cada uno de estos dos subfactores tienen grados de intensidad. El esfuerzo físico en algunos puestos puede ser bastante exigente. Por decir del 1 al 10 puede ser 10. Y hay otros puestos que del 1 al 10 pueden tener 5, pueden tener 3, ¿correcto? Entonces nosotros vamos a escoger, y la norma también orienta ahí, la guía referencial, hay 4 grandes factores. Y esos factores, cada uno tiene 5 subfactores, otro tiene 2, otro tiene 4, otro tiene 5. Y a esos subfactores hay que darles grados de intensidad. Primero, definimos los factores, cuál es el concepto que para la empresa es. Definimos para la empresa el concepto de subfactor y establecemos los grados de intensidad y definimos cada uno de los grados. Una vez que nosotros tenemos esta definición, vamos a distribuir puntos. Vamos a decir, ok, vamos a distribuir 10.000 puntos entre todos los 4 factores, 15 subfactores y 80 grados. Ya. ¿Cómo lo vamos a distribuir? Ok, del 100% vamos a dividirlo de la siguiente manera. El factor más importante tendrá pues 35%, el otro tendrá 25%. El asunto es que entre esos 4 grandes factores debe estar el 100% de los 10.000. Ahora, yo ya definí el más importante para mí tiene 40%. Ese más importante, esos 40% lo tengo que distribuir entre sus 5 factores. ¿Y cómo lo distribuye? También de acuerdo a la preponderancia de cada uno de estos. Y cada subfactor tiene 5 grados. Y entonces ahí, si le tocó 10%, voy a hacer una progresión aritmética, ¿no? Será 100, 200, 300, 400. Eso lo vamos a ver bien al detalle. Y ahí vamos a ir obteniendo el manual de evaluación de puestos, todos los factores, todos los subfactores, todos los grados definidos y ponderados. Entonces, ahora vamos a agarrar nuestro manual de organización y funciones, ¿no? Yo soy jefe de sección de, qué sé yo, pues, ¿no? De la sección embalaje. Y tengo 3 puestos a mi cargo. Puedo tener 6 personas, pero son 2 por turno. O sea, son 3 puestos, 2 por turno, 6 personas, pero son 3 puestos. Pero yo tengo que evaluar al puesto, no tengo que evaluar al puesto.
Y entonces tengo que ir revisando qué es lo que hace el puesto de acuerdo al MOF, cuáles son los riesgos que está expuesto el ocupante del puesto, cuáles son los requisitos, y le voy a ir dando puntaje de acuerdo al manual de evaluación, de acuerdo a este manual. Y al final me va a salir que el puesto ese tiene 25 puntos. El otro es más importante, tendrá 30, ¿no? Y así vamos a ir haciendo todo el proceso de evaluación de todos los puestos de la empresa. Y es ahí donde vamos a poner en el eje de abscisas los puntos. Pedimos el plame y en la ordenada le ponemos los sueldos. Y después vamos a ir aplicando estadísticas, vamos aplicando fórmulas para dividir esos puntos en categorías. Vamos a también aplicar fórmula para ver la amplitud de la banda. Una vez que ya tenemos nuestros cuadritos sobrepuestos con un traslape no mayor a 40%, traslape significa la unión de cada categoría, entonces ahí ya empezamos a jugar con las líneas de tendencia. Ok, este es el procedimiento para la actualización del MOF. Esto lo van a tener ustedes. Una vez que se inscriban, van a poder tener toda esta información al detalle, porque esto va a ser parte de una sesión. Ahorita solamente estoy mostrándoles el procedimiento, cómo es en la primera etapa, la segunda, hasta que elaboramos todo, desde el inventario de puestos, para llegar a hacer un organigrama, perdón, un manual de organización de funciones, o actualizarlo. Lo primero que tenemos que hacer es un inventario. Y este inventario lo podemos sacar a través del organigrama y del plan, ¿correcto? Muchas de las veces el organigrama está desfasado, pero el plame no está desfasado, porque el plame nacional es la SUNAT, ¿correcto? La segunda etapa es la revisión y homologación de los títulos ocupacionales. ¿Qué sucede? Que en el memorándum tiene un nombre el puesto, el jefe agarra y le pone pues jefe de chata. Y se me viene porque justo estamos en un tema de una empresa pequeña. Pero resulta que en planilla dice jefe de artefacto naval. ¿Ok? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es, o en el organigrama dice jefe de chata, ¿no? Pero en su boleta sale otra cosa, otro título, otra nomenclatura. Lo que tenemos que hacer es homologar todos los títulos ocupacionales. Todos tienen que hablar el mismo idioma. Después tenemos que definir cuál es la técnica para analizar el puesto. ¿Qué significa analizar? Eso lo vamos a ver. El análisis implica dividir el todo en partes para ver sus componentes. Y viendo sus componentes podemos mejorar, añadir o quitar. La cuarta será la programar la ejecución del análisis de puestos. Este es todo un trabajón, ¿eh? Definir en cascada la relación del personal a entrevistar, capacitación al personal, redactar el análisis de puesto en beta, es decir, en borrador, validar con el gerente funcional. Primero se valida con el jefe inmediato y después con el gerente del área. Y una vez que ya está validado todo esto, ya lo puede firmar el gerente general, firma el gerente general, la autoridad máxima, y esto ya es oficial, ¿correcto? Y también ya constituye, ¿qué? Capital intelectual. Todo eso lo vamos a ver, ¿ah? Miren, el método por puntos, aquí está. Metodología de evaluación de puestos, factores y ponderación. Ok. El método por puntos nos pide que hagamos esto. Determinación y definir. Este es el proceso. Tenemos el MOF. Una vez que tenemos el MOF, pasamos a la determinación y definición de factores, subfactores y grados,
ponderación de factores o factores de grados, consistencia del manual. Esta es una etapa interesante. Cuando nosotros ponderamos, primero definimos y ponderamos, ya tenemos el manual, pero esto hay que someterlo a dos estadígrafos importantes. Esos estadígrafos nos van a decir si el manual está ok o no. Si uno de estos estadígrafos nos falla en uno de los factores, significa que tenemos que cambiar ese factor y tenemos que volvernos a reunir y volver a definir y volver a ponderar, ¿correcto? Una vez que ya está la consistencia, recién podemos evaluar. Otro de los métodos que también se aplica, son varios los métodos, pero hay dos métodos fundamentales, ¿no? El de jerarquía. Cuando hablamos de jerarquía, tenemos que más o menos adecuarnos o vernos en este tema, ¿no? Un montón de personas que están ocupando puestos de trabajo, diversos puestos de trabajo hay en la organización, y esta cantidad de personas se distribuye entre todos estos puestos de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus habilidades, conocimientos. Entonces, estos puestos de trabajo, todos estos puestos se dividen en grupos ocupacionales, ejecutivos y profesionales, técnicos y administrativos y operativos, operarios, ¿correcto? Y estos vamos a clasificarlos en categorías, igual acá y de igual manera acá. ¿Cómo lo hacemos? Eso lo vamos a ver en el momento del desarrollo. Por nivel jerárquico, aquí hay un ejemplo. Rango de grados de 22 de 22 a 23, alta dirección, ¿no? Y así vamos clasificando. ¿Cuáles son los factores que nos permiten a nosotros medir esto, sacar estas conclusiones? Que lo vamos a ver en su oportunidad. Otro de los aspectos que nos pide el temario que nos han dado: política de remuneraciones, formalización y comunicación interna. ¿Ya? Acá lo que la ley pide es política salarial, ¿correcto? En la redacción han puesto políticas de remuneraciones, pero lo que nos pide es la política salarial. SUNAFIL inicia operativos sobre la implementación de la política salarial. Sin embargo, la ley, esto de la política salarial, está dentro de la ley 3709, que habla de la discriminación remunerativa. Entonces, ahí en su momento estableceremos la diferencia. ¿Cuáles son los componentes o los elementos esenciales de una política salarial? Lo vamos a definir y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver dos o tres casos que me han llegado de figura. Yo he hecho política a muchas empresas y también he dictado el curso. Y vamos a ver cuáles son los errores. Yo participé cuando recién salió la ley, a manera de escuchar a otras personas. Siempre es bueno escuchar, uno no sabe todo, pero sí escuché en dos ocasiones, dos personas que estaban exponiendo. A una que dijo una persona, le preguntaron: ¿y las remuneraciones van en la política? Sí, respondió que sí. Y otra persona, en otro evento, que también escribí, escuché que decía: pongan todo lo que ganan, todo lo que ganan. O sea, estaba ella haciendo una política recta, pero eso no pide una política salarial. Entonces tenemos que tener claro esos conceptos y vamos a ver. Me llegó una política de Piura, de Bayoa, de una empresa, ¿ya?
y era 7 páginas, creo que era la política. Y hablaban de misión. Eso lo vamos a analizar. Vamos a analizar dos y vamos a redactar uno. O les voy a mostrar una redactada para que ustedes puedan. Les voy a poner un ejemplo de estas empresas de Puno. En Puno es interesante una de ellas porque por asamblea de los trabajadores, es cooperativa de socio trabajador le llaman, todo se decide por asamblea de los socios trabajadores, que es una cooperativa. No hay dueños, todos son dueños, son socios. Mientras seas socio, eres dueño. En asamblea acordaron que todos, sin excepción, ganen 6.000 soles. 6.000 soles, todos, todititos. Y bueno, acá muchos deben envidiar que con primaria ganen 6.000 soles. Pero ¿cómo queda su estructura salarial? Eso lo vamos a ver en la política salarial que vamos a tocar en esa tercera sesión que me corresponde desarrollar. La comunicación también acá estoy dictando clase, acá estoy dictando una charla sobre qué, sobre la política salarial, porque hay que evidenciar comunicación interna, pero hay que evidenciarlo. ¿Cómo lo evidenciamos? Eso también lo vamos a contemplar en el curso que tenemos desarrollado. Matriz de asignación salarial con criterios objetivos. Hay una, dentro de la ley, nos da la posibilidad de aplicar algunos aspectos, algunos criterios objetivos que permitan sustentar una diferencia salarial cuando son dos puestos iguales o cuando son un hombre y una mujer ejecutan la misma labor, ¿correcto? Lo vamos a mencionar y en otro módulo también se vuelve a tocar esto. Lo vamos a mencionar y vamos a ver cuál es el pro y contra de cada uno de estos criterios, ¿no? Nosotros aplicamos, cuando hacemos estructura salarial, uno de los criterios, porque acortando, o sea, cuando uno hace la estructura, va a encontrar, va a encontrar, va a encontrar brechas salariales. Es decir, que hay un trabajador que gana más que el otro desempeñando lo mismo. O una discriminación de género, que hay una mujer que gana menos que un hombre, desempeñando lo mismo. Entonces, cuando uno hace la estructura con la línea de tendencia y todo lo demás, vamos a encontrar muchas diferencias si es que la empresa es muy desordenada en su administración salarial. Entonces, cuando encuentras muchas diferencias, cuantificas. O sea, mi planilla ahorita me cuesta 7 millones, pero yo tengo que igualar, tengo que hacer el plan de igualdad salarial. No puede haber discriminación, es decir, a los que ganan menos los tengo que nivelar. Y esa nivelación, cuando son muchos puestos de trabajo, me significa, me puede incrementar 1 millón de soles la planilla. Y ahí viene el gran problema, que no quieren pues hacer las empresas, porque dicen, me va a costar 1 millón de soles. Pero esa es tu culpa, pues, porque has hecho un desorden en la remuneración. Entonces se aplica uno de estos criterios que te permita diferenciar de manera sustentada esa diferencia. Es decir, acortas la brecha de manera sustentada, porque la ley te dice, puede haber diferencias por estos criterios objetivos, pero para sustentarlo, ahí está el problema. ¿Ok? Entonces, nosotros aplicamos uno que se lo vamos a mostrar, que es interesante, que nos da mucho resultado. Entonces, te achica la brecha
y en vez de 1 millón, te va a costar 200.000. Entonces ahí sí contento haces tu plan de igualdad salarial, en donde dices a fulano, ¿no? Que tengo que aumentarle 300 soles, se lo voy a aumentar en 2 años. O bueno, 300 soles en 1 año. El otro es 800 soles en 2 años. Y ese plan lo tienes que presentar y lo tienes que cumplir, porque si no lo cumples en la fecha que está el programa de igualdad salarial, el plan, te multan. Así de simple, te multan. ¿Ok? Entonces vamos a ver cada uno de estos criterios objetivos. Equidad interna versus competitividad es lo que también nos menciona el temario que nos han dado para mostrarles a ustedes el desarrollo de estos temas. La equidad interna está regulado por normas supranacionales y las nacionales. Y la equidad externa está regulado por el mercado salarial. ¿Okay? Eso lo vamos a ver cómo a través de las encuestas salariales nosotros vamos a medir nuestra competitividad salarial. Una cosa es la encuesta salarial y otra cosa es la guía salarial. La guía salarial es producto de la encuesta, porque la encuesta son preguntas que uno va haciendo de los salarios que tiene una empresa similar a la nuestra, además de los beneficios colaterales o el salario emocional que otorga. Una vez que compilamos todos estos datos de las distintas empresas a quienes hemos convocado para hacer la encuesta, procesamos y nos sale el resultado promedio de lo que gana un asistente contable en ese sector que hemos nosotros encuestado. Y ese sector que hemos encuestado tiene que ser del mismo giro de negocio y del mismo tamaño de la empresa. Si yo soy banco, Banbif, no me voy a medir con el Banco de Tokio, ni me voy a medir con el Banco de Crédito. Me tengo que medir con un banco del mismo tamaño. ¿Ok? Entonces, una vez que ya sale el resultado, ya nos va a guiar, va a ser nuestra guía. Pero hay otra guía que se obtiene sin necesidad de hacer encuestas. Uno solicita a estas empresas que son de intermediación laboral. Las empresas de intermediación laboral te dan personal, te proporcionan personal y yo les pago, pero yo te facturo su sueldo, más mi utilidad y mis gastos administrativos y mi impuesto a la renta. ¿Correcto? Ya, entonces, dame un asistente contable, ¿no? Dame un asistente de logística, un auxiliar de esto, y vas teniendo el título ocupacional con las actividades que realiza y el sueldo que la empresa solicitante va a pagar va a pagarte por ese trabajador. Tu sueldo va a ser de 1.500, ya, 1.500. A eso yo le tengo que agregar todos los beneficios sociales y además todas la utilidad, los gastos administrativos, los impuestos y todo. Entonces, así voy teniendo varios puestos de un cliente y tengo de otro cliente, tengo de otro cliente. Entonces, voy midiendo y voy a tener al final de cuentas una relación de salarios de un mismo puesto de distintos clientes. Y entonces tú me dices, oye, ¿cuánto paga el mercado por un jefe de logística? Ah, ya, yo voy a mi base de datos, busco todas las empresas a las que les he dado servicios y dentro de esos servicios, un jefe de logística y saco promedio y te digo, más o menos está en este rango. Esa es la guía salarial. Eso también lo vamos a conversar. Diseño de una estructura salarial o una política, la política salarial para MIPES. Acá vamos nosotros a determinar qué tipo de evaluación de puestos
vamos a aplicar para una MIPE y cómo vamos a redactar una política salarial para MIPES. Ok, acá está, ¿no? Este, por ejemplo, es métodos de evaluación de puestos, ranking o comparación de puestos. Aquí hay unos cuantos nada más, ¿ah? Gradación o clasificación de puestos. Los cuantitativos es comparación de factores y la evaluación por puntos. Hay dos que son los más recurrentes. Este, que ya lo dijo la OIT, y el otro es de jerarquización de los puestos, que es para empresas más pequeñas. La cuarta sesión que me toca, o sea, tercera en desarrollo, pero es la sesión 4 del programa, está referido, más rapidito, nueva normativa de igualdad salarial, obligaciones empresariales y empresariales vigentes. ¿Correcto? Entonces vamos a acudir y vamos a ver el convenio de normas laborales sobre este tema de igualdad salarial. ¿Cuál es la legislación? La legislación que regula la normativa respecto a la salario. ¿Okay? Ámbito de aplicación, empresas de 20 o más trabajadores. Vamos a ver las principales obligaciones del empleador. Y dentro de estas principales obligaciones del empleador, vamos a ver lo que nos exige la ley 30709, a qué tipo de empresas les exige, la práctica de SUNAFIL, la última práctica de SUNAFIL fue empresas con más de 5 trabajadores, ¿correcto? Entonces vamos a ir viendo las cartas inductivas de SUNAFIL respecto a este tema de estructura salarial. ¿Cómo es que SUNAFIL empieza a inspeccionar, a velar por el cumplimiento de la ley 30709, que fue en el 2019? Entró en vigencia en julio del 2019 y fue un loquerío porque empezaron a repartir las cartas inductivas por todos lados y le daban de plazo una semana. Llegaba la carta el viernes, llegaba a la empresa, en esa época todavía no había el casillero electrónico, llegaba vía courier, llegaba a vigilancia, si vigilancia se quedaba dormido, piña, perdiste, entonces, que sí sucedió, y te daba, llegaba el viernes y te decía, el próximo 5 días hábiles, me tiene que presentar esto, 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 y era un bloquerío. Y ahí ha sido donde, este, bueno, de esto nosotros nos vimos favorecidos porque nos llamaron de muchas empresas. Así como nosotros vamos a tocar los temas de las obligaciones del empleador, también es necesario saber cuáles son las facultades y atribuciones que tiene. ¿Okay? Acá hay unas cuantas, pero son más. Lo vamos a ver y lo vamos a comentar en esa sesión que nos toca. Los 5 criterios objetivos. Acá mire, la norma tiene mucho más, pero acá en el temario me hablan de los 5, de 5, que son quizás las más recurrentes. Y estas 5 brechas, estos 5 criterios objetivos, lo denomina así la ley, es justamente para cerrar la brecha salarial. ¿Correcto? Acá hay una brecha, entonces tenemos que cerrarla. ¿Cómo lo cerramos? Brecha salarial cuando se trata de puestos idénticos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo cerramos? Podemos aplicar una. Y vamos a desarrollar cada uno de estos de manera eh, práctica, con un pequeño ejemplo para ver qué conviene más. La brecha salarial de género, ¿ok? Ocupan el mismo puesto, ocupan el mismo puesto, pero hay una discriminación contra la mujer por ser mujer. ¿Estamos?
Por eso es brecha salarial de género. Y esto de brecha salarial de género es una tendencia mundial, justamente por este tema de nuevo mundo, el nuevo orden mundial y todo lo demás, que ahora todo es ambiental, todo es animalístico, todo es género, ¿no? Y del LGTB, y todas esas tendencias, una de ellas es la brecha salarial. Si ustedes van a España, en España está muy desarrollado este tema, México, Brasil, países donde han desarrollado bastante el tema de discriminación salarial de un hombre contra una mujer cuando ejercen la misma labor. Pero la ley no solamente nos dice que hay ese tipo de discriminación, también nos habla de la capacitación, discriminación en capacitación, discriminación en la contratación de personal. Nos habla de varios aspectos que lo vamos a analizar en su oportunidad. Ay, carajo, ¿qué hice? Otra vez me... Ya, ok. Otro de los aspectos es la brecha salarial por igual trabajo. Y aquí creo que nos podemos dar cuenta, ¿no? Hacen lo mismo dos varones. Cuando es dos varones que hacen lo mismo, es brecha salarial por igual trabajo. Y cuando son mujeres, pero entre las tres hay diferencias, ahí también es brecha salarial por igual trabajo. Y ahí suele suceder porque a veces una mujer es más preferida que la otra, el gerente a su secretaria le paga más y el jefe pues no, ¿no? Y hay diferencias. Antiguamente era mucho más notorio porque habían temas de carácter de índole personal más pronunciados. Ahora hay muchas normas que regulan, mayores controles, las redes sociales permiten que nos enteremos de muchas cosas, entonces estos temas se están acortando. Sin embargo, sí existe la brecha salarial por igual trabajo, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. ¿Cómo cerramos la brecha? Para cerrar la brecha hay que hacer primero la auditoría salarial, que es toda la estructura. Hacer una estructura significa hacer una auditoría de salarios. Después de eso, hacer un análisis de equidad y uso de los criterios objetivos para poder cerrar la brecha y también lo vamos a desarrollar. Una vez que nosotros tengamos ya todos los sueldos que tienen brechas salariales, sueldos, salarios me refiero, vamos a poder llevar a cabo nuestro plan de igualdad salarial que lo exige la ley y que es supervisada por SUNAFIL. Procedimiento de registro ante SUNAFIL, requisitos documentales y plataforma digital. También hay una plataforma donde uno puede hacer su denuncia virtual cuando encuentra temas de brechas salariales y eso lo vamos a desarrollar en su momento. ¿Qué aspecto más tiene eh, la casilla electrónica? ¿No? Es un tema digital, es una FIL que surge pues, a raíz de, ya en el Ministerio Público ya había surgido, el Ministerio Público, el Poder Judicial ya estaba, y SUNAFIL va copiando, SUNAT también ya tenía, y entonces SUNAFIL va adaptándose y empieza la casilla electrónica. Con esta casilla electrónica ya se puede pues, ingresar los documentos, responder las cartas inductivas, cumplir con todas las fechas, plazos que nos da SUNAFIL después de una visita inspectiva. Y también mesa de partes, también es otra de las plataformas virtuales que tienen
Es una fila de efectos de poder acelerar todos los procesos de supervisión, de inspección y de respuesta por parte del empleador. Plazos de actualización, acá en el tema de SUNAFIL y de salud, también veremos los plazos para actualizar cualquier variante que existe en el T-Registro y todo. Infracciones, sanciones y multas por incumplimiento. Vamos a entrar a un detalle que ya está establecido, que hay ya todos los cuadros, en qué condiciones, el tipo de infracción y de acuerdo al tipo de infracción, al número de trabajadores, ¿no? Le va a ir correspondiendo una. Eso lo vamos a ver. También cómo después de que te multan o ya te están por multar o estás pagando, quieras saber cuál es tu estado de la multa, también hay todo un procedimiento para poder entrar a ver tu estado actual de la multa. ¿Qué criterios son válidos para justificar la diferencia salarial entre trabajadores? Esto es lo que estábamos viendo hace un rato y lo vamos a desarrollar a través de una resolución, ¿correcto? La resolución 103-2021 de SUNAFE. Ok, y la sexta sesión, la sexta, la que hemos visto ahorita ha sido la cuarta, ¿sí? La primera, tercera, cuarta y sexta son las 4 sesiones que me corresponden. Ok, hasta ahorita hemos visto 3, creo que en el tiempo estamos bien. En esta sexta vamos a ver básicamente los procesos disciplinarios sin hostilidad laboral. Proceso disciplinario sin hostilidad laboral significa el reconocimiento pleno de la falta y que el procedimiento en aplicación de la sanción disciplinaria está correctamente hecho. Dos componentes para que haya una, una sanción disciplinaria sin hostilidad. El reconocimiento de los hechos del infractor y el procedimiento adecuado de acuerdo a lo que establece la norma. Potestad disciplinaria del empleador, fundamento legal y límite. Una de las facultades que hace un rato hemos mencionado es justamente la facultad sancionadora que tiene el empleador. Entonces vamos a ver su origen rápidamente. Para ello hay toda una teoría, hay todo un tratado de la potestad disciplinaria del empleador que lo tocaremos en esta cuarta sesión que me corresponde a mí, sexta sesión del programa. Para saber nosotros las, las sanciones, cómo aplicarlas y todo, uno de los instrumentos administrativos fundamentales en toda organización es el reglamento interno del trabajo. Y les digo porque soy testigo en muchas empresas que hacen la del dejar hacer y dejar pasar, que el mundo camina solo. Esa política tira por el suelo el reglamento interno. Yo digo, pero, perdón, hay un reglamento. Sí, pero pues hay problemas, ¿no? Y eso es tedio, esa es modorra de parte de las autoridades de las empresas. No puede haber eso. Si hay un reglamento interno que sea elaborado, que sea analizado, es para que se ejecute, ¿correcto? Y el reglamento interno nos va a decir también cuáles son los pasos a seguir cuando hay que aplicar una sanción. ¿A efectos de qué? De que el trabajador sepa que hay un
argumento contundente en la sanción, que es el reglamento interno. El reglamento interno significa cubrir el vacío que tiene la ley en materia de sanciones o de regulaciones trabajador-empleador. El reglamento interno cubre, no replica lo que dice la ley, no repite lo que dice la ley. Otro de los aspectos a los que debemos nosotros acudir cuando tenemos que aplicar una sanción es justamente la ley de productividad y competitividad laboral, el texto único ordenado del decreto legislativo 728. Y ahí está claramente establecido. No hay más. Pero ojo, a veces nos equivocamos por los hechos en aplicar un artículo o un causal distinto a los hechos ocurridos. Entonces ahí surge la jurisprudencia. Ahí surge, ¿qué cosa? Surge que me tienes que reponer porque metiste la pata. Surge, si no me repones, me vas a indemnizar con los 12 sueldos que dice la ley de acuerdo al tiempo de servicio, pero además el juez puede aplicar otros criterios, como daño moral, daño a la familia por la falta de ingresos económicos, puede establecer, puede aplicar esos criterios y puede llegar a decir, aparte de sus 70.000 soles que corresponde de indemnización de los 12 sueldos, a eso se le aplican los intereses, aparte de eso, por el daño moral le vas a pagar 50.000, ¿no? Entonces, cuando uno va a aplicar uno de los causales de despido o suspensión o amonestación escrita, tenemos que tener mucho cuidado en la redacción y en la sustentación y en los procesos, en los tiempos. Y cuando ya decidimos cuál es el artículo o el causal de despido que vamos a emplear, o que puede ser un causal de despido, pero lo podemos nosotros aplicar como una amonestación para darle una chance. Y después la reiteración, lo despides. Entonces, tenemos que ver cuáles han sido las motivaciones que ha tenido el juez para ordenar la reposición u ordenar el pago de las indemnizaciones, ¿correcto? Por eso es importante, sumamente importante. Hay un libro que lo venden ahí a la espalda del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia, ¿no? Aljovín, Aljovín se llama la calle. Ahí hay como 10 librerías jurídicas, estrictamente jurídicas. Y hay un libro que se llama Suma Laboral, Suma con doble M, Suma Laboral. Es un libro que tiene, creo, de ancho, tendrá pues 15, 20 centímetros. Es espectacular el libro. Yo les recomiendo, si están dedicados a abogados interesados en conocer esto, ahí les habla hay varias leyes, artículo por artículo, con todas sus jurisprudencias, con todas las sentencias de contratos laborales, de despidos, de trabajadores plazo indeterminado, de los que son directores, puestos de confianza y puestos de dirección. Hay jurisprudencia. Entonces no se trata de decir, no, este puesto de acá es de confianza, no vamos a darle puesto de confianza, si ya no le pagamos horas extras.
Ahora fíjate que dicen, pues, y si eso ya es sentencia, ya es jurisprudencia. Si tú cometes el mismo error, otro juez va a aplicar el mismo criterio. Entonces ya sabes lo que va a suceder si cometes ese error. ¿Ok? También, bueno, tocaremos parte del proceso, es el principio de inmediatez. El proceso sancionador. Sanciones laborales al trabajador, cuáles son las sanciones, ¿no? De molestación, escrita, verbal, suspensión, despido, todo eso, ¿no? Todo ese proceso tenemos que verlo, ¿no? ¿Cuál es la suspensión distinto al despido? Lo vamos a analizar. Y el despido disciplinario. ¿Cómo aplicamos el despido disciplinario? No despido arbitrario, despido disciplinario, que estamos hablando en este capítulo de lo que es aplicar una sanción sin hostilidad. Si fuera un despido arbitrario, sí hay hostilidad, pero si es un despido disciplinario, significa que hemos aplicado correctamente los tiempos, la causal, la sustentación, todo eso hace posible de que el despido por disciplina sea ganado por la empresa y no sea ganado por el trabajador con una reposición. Creo que aquí, hasta aquí llego. ¿Qué tipos de trabajadores están exentos, digamos, de un tipo de despido? Vamos, para ello se tiene que ver los tipos de despidos que existen, el tipo, el concepto y la pretensión, ¿correcto? También lo vamos a analizar en esa sexta sección del programa, cuarta que me corresponde a mí, para ver que en estos tipos de despido, hay un tipo de despido en la cual se le declara improcedente porque está despidiendo a un grupo de trabajadores que están protegidos por una razón sustentada legalmente. Bien, eso es lo que me corresponde. Yo quisiera que me hagan las preguntas por, si pudieran hacer uso del micrófono, sería bueno, mejor para mí. Amigo Nerio, podría abrir el micrófono de los participantes. El micrófono está abierto, licenciado. A los que desean Correcto. participar, por favor. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Este, es muy interesante su ponencia. Quisiera felicitarlo y bueno, y hacerle una consulta. Mire, he visto que en virtud del principio de inmediatez existe el tema de la prescripción de la falta. Quisiera saber, la prescripción de la falta son 6 meses, de acuerdo a lo que vi en su Sí, diapositiva. así es, así es, así Ya, es. mi pregunta es desde el momento que se comete la falta o desde el momento que el empleador toma conocimiento de la falta. Claro, en este caso, desde el momento en que el empleador toma conocimiento de la falta, ¿correcto? Puede suceder algo en la cual no ha habido testigos, digamos, en ese momento, pero que como producto del proceso se detecta que ha habido un error, un garrafal o una pérdida, y haciendo la investigación se determina al causante
esta pérdida o este error. Y es ahí donde toma conocimiento el empleador, ¿no? Obviamente que Ya. haber una narración de hechos que sustenten ese periodo de tiempo en que desconocía el trabajador, el empleador, ¿no? Igual es en la ley servir. En la ley servir también es cuando el empleador toma conocimiento, recién ahí empieza la investigación y empieza la sanción. Otra consulta, bueno, ya que todavía sigue abierto el micrófono, me parece. Cuando una trabajadora está embarazada, si detectan que ha cometido una falta grave, de todas maneras pueden iniciar el proceso de despido justificado o hay una salvedad o una protección a esa trabajadora por el tema de... Hay una protección, pero también hay que revisar la jurisprudencia, ¿no? Yo le ofrezco que para la sesión que corresponda le voy a, le voy a dar la jurisprudencia, la sentencia y cuáles son las motivaciones que pueden, lo ideal, o sea, la norma protege a la mujer embarazada, definitivamente, pero es contra el despido arbitrario, ¿correcto? Contra el despido arbitrario. Pero si esta mujer comete una falta, qué sé yo, pues, ¿no? Le agrede a una trabajadora, una agresión física, verbal o roba, obviamente que no es un despido arbitrario, es un despido disciplinario. Entonces habría que ver los atenuantes y las motivaciones que el juez establece, pero en principio es un despido disciplinario, no es un despido arbitrario. La ley protege a las personas con discapacidad, a las personas embarazadas, del despido arbitrario, mas no así del despido disciplinario. Sin embargo, voy a revisar jurisprudencia por si hay algunos casos excepcionales, ¿no? Para que pueda tener una respuesta mucho más completa. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bien, ¿no hay más preguntas? El micrófono está libre, por favor. ¿Alguna consulta más? No hay consulta, licenciado. Bien, muchísimas gracias, licenciado. Definitivamente ya el 28 que vamos a iniciar el curso Bueno, oficialmente, prácticamente, vamos a verlo, ¿no? Sí, ¿hay alguien por ahí comentando? sí, buenas noches, disculpe la molestia. No Eh, le- una consulta, una consulta, por favor. Mire, refiriéndonos al tema que ha tocado hace unos minutos, eh, un- no se le escucha, podría eh, mejorar el volumen. hay- No lo escucho. No, no lo escuchamos. Se ha cortado. Parece que tiene problemas con la señal de internet. Bien, licenciado, muchísimas gracias. Definitivamente de esta manera damos por finalizado nuestra presentación del curso del día de hoy. Mañana todavía vamos a continuar con la segunda jornada y de antemano agradecerle y el día 28 nos estamos prácticamente volviendo a reencontrar. Muchísimas gracias, licenciado Alejandro. Gracias, gracias a los participantes y a usted por la confianza que me confiere siempre. Buenas doctor, buenas noches. noches, disculpe, ¿se escucha? Sí, 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 sí escuchamos. Mire, discúlpeme, me falló un poco el internet. Lo que pasa es, la consulta es la siguiente. Dentro de la empresa tenemos un trabajador que está siendo separado de la institución, pero ¿bajo qué condiciones? Una es que recién acabamos de tomar conocimiento de que este trabajador fue suspendido por una falta en el mes de julio y Fue otra vez. Sí, otra vez se ha cortado. Bien, de esta manera terminamos.
Aló, aló, aló. No, no tenemos más señal. Bien, muchísimas gracias, licenciado Alejandro, por su participación. Ok, gracias a usted y a los participantes y nos vemos en la inauguración. Gracias, hasta Ah, luego. así es. Bien, a todos los participantes que se encuentran en estos momentos, mencionarles que estamos en la presentación del curso, de un curso avanzado, Sistema de Protección Laboral Empresarial, donde vamos a tocar todo el ciclo de contratación desde el reclutamiento, equidad salarial y la desvinculación laboral. Es un curso que tiene 7 sesiones de 2 horas, son 14 horas de duración. Vamos a ver la contratación laboral sin errores, aplicación práctica de la normativa de contratación, periodo de prueba de confirmación laboral, vamos a ver la igualdad salarial operativa, también vamos a tocar fundamentos y diseño de estructura salarial, implementación de políticas de igualdad salarial, gestión disciplinaria y desvinculación blindada, procedimientos disciplinarios sin hostilidad laboral, desvinculación legal del simulacro de inspección SUNAFIL. Tenemos un amplio temario que vamos a tocar. Como expositores tenemos al licenciado Alejandro César Millano Montero, también vamos a tener a Carlos Kamisaki Sotomayor, quien pues son los docentes encargados de esta sesión que vamos a tener el día de hoy. El precio ahora de lanzamiento es de 159 soles para que ustedes puedan participar de este importante curso de 14 horas prácticamente, más 2 horas de introducción. El precio es de 159 y también este curso viene con 2 bonos de regalo. Les vamos a dar el curso que acabamos de culminar la semana pasada como bono, acceso a toda la información del curso avanzado Sistema de Compensaciones Laborales Enfoque 360, que viene incluidos los materiales del checklist de auditoría laboral, checklist de infracciones y obligaciones de multas por la SUNAFIL, tablas para los cálculos de beneficios, plantillas y también tablas para la tributación laboral. El siguiente temario, el siguiente bono, implementación operativa de la igualdad salarial, es un curso que hemos realizado, también tiene 12 horas de duración, este curso netamente igualdad salarial, donde contiene matrices, plantillas, documentos, políticas, guías, normativas, bastante herramienta, además que el curso completo. Entonces, con esos 2 cursos de bono, usted accede a todo este paquete de capacitación que hemos preparado el día de hoy. El precio, 159 soles. Los suscriptores a Gaceta Laboral tienen el pase directo, ingresan de forma directa y por supuesto iniciamos el curso el 28 de enero hasta el 11 de febrero. La transmisión, el horario de transmisión en el horario de 7:30 a 9:30 en las fechas que se ha mencionado. Al adquirir el curso, usted accede a todas las transmisiones en vivo, acceso a la grabación digital por 12 meses que van a acceder a este curso, al certificado digital por 120 horas académicas, a materiales de exposición en PDF y por supuesto a todos los materiales como materiales de estudio, tenemos formatos, plantillas y demás materiales de estudios que les vamos a brindar. También se les va a acceder este curso que no les he mencionado, implementación de 100 obligaciones laborales, es un curso de 30 horas de duración que también estamos considerando en el pack para que puedan ustedes contar con todo un paquete de información y puedan tener el sistema de protección laboral bien preparado. El objetivo de nosotros es que ustedes cuenten con herramientas, con un sustento legal que puedan, obviamente, proteger, de protegerse legalmente de los vicios laborales que se puedan cometer en la gestión de los derechos laborales. Muy bien, el precio, 159 soles, ustedes acceden, tienen las cuentas ya en pantalla, también pueden hacer el pago al número del YAPE 932-575-610, es el número mediante el cual ustedes pueden hacer el pago
al IAP. Les voy a copiar el IAPE para que puedan tener a la mano y ustedes puedan hacer el pago correspondiente y acceder a todo este pack de capacitación que el día de hoy nosotros les estamos presentando. Definitivamente, si sumamos todos los bonos, vamos a contar con más de 60 horas de capacitación en el campus virtual. Al momento de que usted haga su pago, nos envía su nombre completo, el número de su DNI, el correo electrónico y también nos va a poder enviar su número de WhatsApp. Nosotros le enviamos un usuario, una contraseña mediante el cual usted va a acceder al curso y va a tener toda la información en formato grabado en materiales de estudios. ¿Hasta cuándo se puede separar el curso? Hasta el día de mañana, Alicia, con el precio de preventa de 159 soles, que el día de mañana tenemos nuestra segunda sesión de presentación del curso. El día de mañana pueden también hacer el pago, no hay ningún problema. Pueden escribirnos al 990-910-011, número de atención al cliente, mediante el cual ustedes van a recibir toda la información correspondiente a las inscripciones. Muy bien, de esta manera hemos terminado nuestra primera jornada de capacitación. Recuerden, este curso tiene 7 sesiones en vivo. A ver, por acá me dice... estimada, sí, el límite de alumnos que nosotros participan en nuestro es de 35 participantes. Recuérdense que también contamos con participantes que son suscriptores de la membresía de Gaceta Laboral. Ellos tienen acceso a todas las capacitaciones en vivo y por supuesto también participan de forma libre. La idea es que todos puedan participar comentando, preguntando y puedan ustedes tener la disponibilidad del docente. Estimada Jackie, sí, hasta el día de ayer teníamos el precio de 129 soles, precio de pre-lanzamiento. Escríbenos al 990-910-011, estimada Jacqueline, para ver si le pueden ayudar con el precio de preventa. Muy bien, de esta manera hemos culminado con nuestra primera jornada de capacitación. El día de mañana les estamos esperando para que puedan ustedes participar. Ok, sí, sí, les van a responder posiblemente, estimada Jacqueline. Bien, ¿alguna consulta más? Acá Carlos Guillén, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, muchísimas gracias. Nuestro siguiente curso en Gaceta Laboral, tenemos dos importantes cursos que se vienen después de esta, SOS Sunafil, donde vamos a ver más de 500 faltas de la Sunafil, un curso también muy amplio. Vamos a superar las 40 horas de capacitación en este curso y también el curso de régimen laboral agrario que se viene muy pronto en el mes de febrero. Dos grandes cursos y también un curso pequeño de hostigamiento sexual en el trabajo. Bien, con esto me despido con ustedes. Tengan muy buenas noches. Por favor, escríbanos al 990-910-011, número de atención al cliente. También nos escriben al interno del WhatsApp que ya se ha registrado. Por favor, enviarnos al 990-910-011 sus datos. No olvidar enviar su nombre completo, el número de su DNI, el correo electrónico y también enviar su número de WhatsApp, el WhatsApp personal. Señores, muchas veces nos envían el número de WhatsApp de su trabajo y cuando enviamos los enlaces Zoom, enviamos al WhatsApp, enviamos los usuarios y las contraseñas a ese WhatsApp que ustedes nos brindan, no logran recibirlo porque ese número no lo tienen, no lo cuentan ustedes o no es personal. Por eso recomendamos que el número de WhatsApp que ustedes nos van a enviar sea el número de WhatsApp personal para que así los enlaces les pueda llegar en el instante y tengan acceso a toda la información. Bien, de esta manera vuelvo a despedirme. Tienen el número de YAPE, por favor, al 932-575-610 y participan del curso que el día de hoy hemos planteado para todos ustedes. Muchísimas gracias. Tengan ustedes muy buenas noches.